Hola, esperamos se encuentren muy bien. El objetivo de este video es más que nada dejar claro cómo vamos a hacer uso de multisim, donde vamos a trabajar con un resistor no lineal, un resistor en este caso lineal invariante, ¿cierto? Y además un potenciómetro en un circuito donde vamos a hacer algunas mediciones de tensión y corriente. Así aprovechamos de practicar cómo podemos medir con los instrumentos, en este caso con el multímetro. Vamos a pasar entonces al primer circuito, en el cual lo que nos piden es lo siguiente. Nos piden que armemos este circuito serie, ¿cierto? Entre una fuente que va a tomar diferentes valores y un resistor de 5,6 kΩ. Ya nos piden medir la corriente y la tensión en este caso sobre el resistor. Vamos a armar el circuito nosotros, ¿cierto? Por si acaso los valores que nos piden que modifiquemos son los siguientes, ¿cierto? Desde 12 hasta menos 12 volts. Ya vamos a ir tomando algunos de ellos. En este video en particular no lo vamos a hacer todo porque en realidad este es el trabajo que nosotros queremos que ustedes realicen. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo en este caso. Hacerlo para en realidad para unos cuantos valores. Vamos a ir a Multisim, que lo tenemos acá. Ustedes pueden ver que Multisim en principio tiene un montón de opciones, ¿cierto? Acá tenemos todo lo que son los instrumentos a la derecha. Acá tenemos todas las opciones adicionales de Multisim. ¿Sí? Acá tenemos los elementos que podemos usar nosotros para formar los circuitos. En particular, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir una fuente, la vamos a seleccionar acá. Se fijan que nos pide ahí seleccionar una. Vamos a buscar una fuente, en este caso de poder, que sea de tensión, como la que aparecía, ¿cierto?, en el circuito mismo de la guía. Y vamos a ajustarla. En este caso la vamos a cerrar. Y vamos entonces a poner un resistor, que lo vamos a sacar en este caso de Basic. ¿Ya? Vamos a ir acá a resistores. Y en resistores podemos poner un valor cualquiera, de hecho no es necesario que lo ajustemos. ¿Ya? Después le damos a escape. Y yo cuando hago clic sobre un resistor, yo presiono por ejemplo control R y lo puedo ir girando. O directamente lo roto así, directamente para que se modifique. ¿Ya? Así que lo tenemos ahí. Para hacer las conexiones yo simplemente voy a poner con el mouse directamente sobre esto y lo conectamos acá. Ya lo ponemos ahí. Vamos a unir acá también. Ahí. Y ahí nos queda un poco más ordenado. Ya vamos a ajustarlo para que se vea bien. ¿Ya? Y ahí tenemos el circuito. Vamos a poner la tierra también, porque muchas veces la simulación nos va a pedir que fijemos una referencia, ¿cierto? Una tierra en específico y voy a poner una tierra análoga simplemente. ¿Ya? Cerramos y vamos a conectar ahí. Con eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos ir midiendo la resistencia, ir midiendo en este caso también la tensión y la corriente. Nos piden medir la tensión y la corriente en este elemento, ¿cierto? Yo voy a usar directamente este multímetro. Acá tengo un multímetro. Se fijan que tiene diferentes opciones para poder medir, en este caso, corriente, medir tensión, resistencia, decibeles, ¿cierto? Aunque nosotros no lo usamos en el curso. En alterna y en continua. Nosotros podemos también entrar a configurar los valores mismos del multímetro. Para esta experiencia en particular vamos a usarlo tal como está. Así que lo vamos a dejar todo tal como aparece, por defecto. Yo voy a abrir otro multímetro. Un segundo. ¿Sí? Y que lo vamos a dejar acá. Recuerden que un multímetro en sí es un instrumento que nos permite medir diferentes variables eléctricas. Nosotros vamos a medir tensión y corriente. Voy a mover un poco nuestro circuito. Vamos a mover acá. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que tener claro que para medir tensión yo simplemente voy a medir en paralelo. Por ejemplo, entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces solo me va a decir la diferencia potencial que tengo entre este nodo y ese nodo, que es precisamente lo que nosotros requerimos. Yo acá conecté el XMM2, ¿cierto? El segundo multímetro. Así que lo tengo en tensión continua. Ahí nos debería medir sin ningún inconveniente. Vamos a darle play acá, o en realidad run a nuestra simulación. Y vamos a ver qué valor nos da. En este caso nos da 12 volts. ¿Sí? Claramente, como tenemos un circuito donde está conectado al resistor directamente acá a nuestra fuente, la tensión va a ser la misma, ¿cierto? Porque este nodo es el mismo que este y este nodo es el mismo que este. Y ahí no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ajustar el valor, ¿cierto? Porque el que nosotros tenemos en el circuito es de 5,6 kilos. De hecho, me parece que es con punto. Ahí sí. 5,6K y le damos Enter. Ahí lo modificó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar en este caso nuestro amperímetro. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Muy importante, hay algo que quiero que lo tengan siempre presente. Cuando yo mido la tensión eléctrica, ¿cierto? El voltaje, medimos en paralelo, como está conectado acá, entre ese nodo y ese nodo. ¿Cómo sé que dos elementos están en paralelo? Porque comparten, ¿cierto? Conexiones en ambos extremos. Ahora, para medir la corriente yo tengo que interrumpir el circuito. Yo voy a hacer clic sobre eso, presiono suprimir y se va esa línea. Lo abrí, ¿cierto? Ya no va a circular una corriente, ¿cierto? A partir de la fuente hacia nuestro resistor. ¿Sí? No debería circular nada. Yo voy a poner acá el positivo de nuestro multímetro, que es lo mismo que en el mundo real, ¿cierto? Voy a poner acá el negativo. ¿Y qué va a ocurrir? Ahora van a ver ustedes que está conectado en serie. Si yo, por ejemplo, quitara de momento estas conexiones, las quité, ¿cierto? Por si acaso lo seleccioné y presioné suprimir. Y tengo que configurarlo en amperes y en continua. Le voy a dar run. Y vamos a medir en este caso la corriente que circula. Fíjense que me dice que es de 2,143 mA, ¿cierto? Esa es la corriente que circula. Nosotros podríamos usar la ley de Ohm para verificar acá si el valor se corresponde, ¿cierto? 12 dividido en este caso en R1, ¿cierto? Que sería 5,6 kilos y me va a dar el valor. ¿Qué pasaría en la realidad? En la realidad recuerden que un resistor tiene tolerancia, o sea, me especifica a mí que va a ser, por ejemplo, 5,6 kilos, más menos 5%, más menos 10%, más menos 2%, dependiendo del código, en este caso, de la tolerancia, ¿cierto? El código de colores que tengamos. ¿Sí? Y nosotros, en particular, vamos a hacer esto. Miren, vamos a modificar acá. Y vamos a poner en paralelo el voltímetro, ¿cierto? Y en serie, como teníamos acá, nuestro amperímetro. Eso es muy importante. Yo no debería medir en paralelo con el amperímetro, porque si yo lo hago, tengo dos posibilidades. Una, que si es que el amperímetro cuenta con en este caso, con un fusible, el fusible se daña, ¿cierto? Yo no puedo seguir midiendo, me va a dar 0 o otro valor específico para indicarme que ocurrió un error, ¿cierto? O que incluso yo siento a veces que es mucho peor, que como el valor no sea tan alto de la corriente, que nosotros midamos, por ejemplo, no queme el fusible, eso en el mundo real, ¿cierto? Pero nos dé un valor erróneo. Y que nosotros vamos a creer, no, estamos súper bien midiendo. Y no, nos va a dar erróneo porque medimos en paralelo, ¿ya? Así que tiene que ser en serie. Lo primero, interrumpir el circuito y conectar. Acá yo puedo empezar a modificar los valores, ¿cierto? Podría entrar a mi fuente e ir cambiándola, ¿cierto? Podría poner ahora, de hecho vamos a medir porque no hemos medido el primer valor. Vamos a darle play y nos da entonces los 12 volts, ¿cierto? Y 2,143 mA. ¿Sí? Y yo podría tomar esos datos. La idea es que ustedes vayan tomando todos los datos. Yo acá tengo un Excel ya preparado para eso. Vamos a poner acá. Ahí tenemos el circuito, ¿cierto? El circuito está un poco fuera, pero nos interesan los valores que nos está mostrando. ¿Sí? Voy a ir notando, por ejemplo. BR en este caso va a ser lo mismo que nos va a estar entregando prácticamente la fuente. Porque, ¿qué ocurre? En la realidad probablemente como yo tengo una resistencia interna que no es igual a cero o no es en realidad ideal, quizá va a ser más baja la tensión, un poquito más baja que la que tengo en la fuente. ¿Ya? Con respecto a la simulación, porque acá el valor que tiene como resistencia interna es muy muy bajo. Así que vamos a tener BR e IR. ¿Sí? Y yo voy a tomar el primer dato, por ejemplo 12, que es lo que estoy midiendo. Y también voy a tener la corriente en este caso que va a ser 2,143 miliamperes. Yo lo pongo como E elevado a la menos 3. ¿Sí? Y eso me va a caer el valor. Ese es el valor precisamente que nosotros tenemos. Se fijan que es 0,002143. ¿Sí? Lo notamos así. Después yo puedo modificar acá y voy cambiando el valor, ¿cierto? No se olviden de detener el circuito. Ese sería el equivalente como cuando yo, en este caso, apago mi fuente, supongamos. Le voy a poner acá, recuerden que son los valores que nos pedían de más 3, ¿cierto? Le damos OK, anotamos. Yo me salté varios en realidad, ¿cierto? De hecho, vamos a ponerlos todos, más o menos, para que ustedes los vean. 9, 3, ¿sí? Y vamos a ir midiendo. Para el 3, ¿cuánto nos dio? La corriente nos dio bastante pequeña, nos dio 535, dice. 535,717. Yo lo voy a dejar tal como aparece ahí, elevado a, no, o por 10 en realidad, a la menos 6, ¿cierto? Recuerden que los micros son 10 a la menos 6. ¿Ya? Un valor relativamente pequeño.
Vamos a ver para 9. ¿Ya? Como les decía, no los voy a sacar todos, pero más o menos me interesa que se vea la dinámica que vamos a ir nosotros aplicando. Entonces voy a poner 9 acá. 9, enter. Y anotamos el valor. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tendríamos que realizar. Para el caso, si yo lo hiciera en el laboratorio, yo tengo una fuente, ¿cierto? Que puedo ir moviendo un cursor y cambiando los diferentes valores. ¿Sí? Así es como lo realizaríamos. En el video que nosotros le vamos a dejar junto con este tutorial, ahí ustedes pueden ver cómo nosotros fuimos midiendo los valores. Para el caso de este circuito. ¿Y cuánto nos dio? 1,607 mA. 1,607. 07 E a la menos 3. A la menos 3, sí, ahí sí. ¿Se fijan? Y ahí yo llenaría todos los demás valores positivos que me piden. Vamos a ver cómo lo hago para el caso de los valores negativos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tener primero la fuente. En la realidad yo simplemente daría vuelta, por ejemplo, los puntos de conexión en la fuente. O sea, si tengo el positivo, ¿cierto? Conectado con un borne o con un cable y el negativo con otro, yo los invierto simplemente. Eso habría hecho. Para efectos de la simulación yo puedo hacer esto. Miren, voy a eliminar con suprimir esa línea, elimino esta otra. Voy a invertir en este caso nuestra fuente, la voy a invertir verticalmente y voy a conectarlo ahí, miren, así. Y miren lo que va a ocurrir. Ahí voy a tener el menos 9, ¿sí? Y así voy a poder seguir llenando mi tabla. Voy a poner el menos 9 y el menos 12. En este caso nos da menos 1,607, ¿cierto? Miliamperes, lo mismo. Y ahí el menos 12, que él decía yo. ¿Ya? Aquí le estamos ayudando con unos valores, ¿sí? Y los vamos a ajustar. Le ponemos 12 y le damos play. Y nos queda así. Ustedes pueden empezar a notar que hay una relación bien directa entre los valores, ¿cierto? Así que vamos a ver que este elemento se comporta de una manera determinada, ya que está dentro del análisis. En realidad su mismo nombre lo dice, ¿cierto? Recuerden que este es un resistor lineal invariante, ¿cierto? Era miliamperes. Sí, estamos bien. ¿Ya? Y con eso tendríamos entonces listas las mediciones. Obviamente ustedes tienen que hacer todas las demás, incluirlas en la tabla. Acá les muestro yo nuevamente todos los datos que nos piden. Que esos están referidos a la fuente que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Sí? Ahí tienen que llenar esto. Luego, ¿qué se pide? Se pide realizar un gráfico utilizando los valores medidos por B o entre B y R, ¿cierto? Un gráfico de BR versus IR. Y la idea es generar esa curva característica que las relaciona. Recuerden que la curva característica, según lo que nosotros vimos en el apunte, y que ustedes deberían también responder en el quiz, es directamente eso. Una tensión versus una corriente. Ahora, entonces, para hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso en Excel. Quizá alguno de ustedes ya lo ha hecho, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a ver acá cómo es que se realiza. Ya vamos a maximizar acá Excel. Recuerden que ustedes lo harían con todos los datos. Yo lo estoy haciendo con esta cantidad simplemente para que se entienda cómo vamos tomando las mediciones. Voy a seleccionar todos estos datos. Selecciono también con control los otros datos, ¿cierto? Se fijaron que seleccioné primero esto. Selecciono esos, control, selecciono eso. ¿Ya? Para que no tenga problema. Voy acá a insertar. De hecho, justo lo tenía ahí, insertar. Y le pongo scatter, por ejemplo. Uno le puede poner que también que le busque una curva si así lo quiere, ¿ya? Pero en principio, si lo hacen así, estaría súper bien, ¿ya? Obviamente a ustedes le va a quedar con mucho más puntos. Y se puede notar ya el cómo va quedando, ¿cierto? ¿Sí? Ahí todo eso se pregunta posteriormente en la misma guía para incluir eso en el informe. Así que ese sería el procedimiento para este caso, ¿ya? Yo lo voy a dejar así. Voy a agregar acá otra hoja y vamos a ver qué pasa con el siguiente circuito, que está por acá, que nos dicen que ahora vamos a trabajar con un resistor no lineal, que en este caso es un diodo rectificador. Pueden ver ustedes que es el 1N4007. ¿Cómo trabaja este diodo? El diodo en principio, según lo que aparece en el apunte, ¿cierto? Es un elemento que es capaz de permitir la conducción de corriente eléctrica en este sentido y bloquearla si yo, por ejemplo, quiero que fluya en el sentido contrario. Dice, claro, bloquearla idealmente. La realidad es que va a fluir una corriente muy pequeña que probablemente nosotros alcancemos a medir algo de eso, del orden de nanoamperes, dependiendo obviamente del diodo en específico. ¿Ya? Y nosotros vamos a armar esto. ¿Dónde se pide medir ahora? Fíjense bien, se pide medir la tensión más menos, o sea, esta tensión de este nodo menos este. Y tenemos, ¿cierto?, que la corriente tiene que ser la que circula en este sentido. ¿Ya? Así que voy a armar ese circuito, voy a ir acá,
y lo voy a armar. No lo quiero eliminar, lo vamos a dejar acá en esta misma hoja, pero lo vamos a hacer más abajo, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá y nos acercamos. Y esto lo voy a cerrar. Así que voy a tomar lo mismo. De hecho, voy a poner de nuevo la fuente. Voy a tener la simulación en realidad, porque todavía lo tenía simulando. Recuerden, voy acá a las fuentes, pongo una tierra, igual la voy a ocupar, así que la pongo ahí. Voy a poner también una tensión continua, una fuente de tensión, ¿cierto? Y vamos a poner también un resistor, ¿cierto? Lo vamos a buscar acá. También lo podía haber buscado desde allá, pero para que lo vayan viendo poco a poco. Tenemos el resistor, ahí está. En este caso creo que era de 1 kilo, ¿cierto? Así que nos viene justo bien ese que está ahí. Luego de eso vamos a poner un diodo. ¿Dónde encuentro los diodos? Acá directamente, miren. Fíjense que se encuentra ahí. Ubicar un diodo. Probablemente ustedes no sé si lo tendrán en español, pero va a ser exactamente lo mismo. Y aquí vamos a poner un diodo. Busquemos el que tenemos nosotros, el 1N4007. Vamos a ver si está. Y de hecho, ahí está, el 1N4007. Lo pueden ver acá. Y yo lo voy a dejar tal cual para que se vea como lo tenemos ahí. Lo rotamos. Yo tengo bloqueados algunos de los comandos de acceso rápido, pero lo pueden hacer también así. Nos queda esa forma. Yo lo voy a conectar tal como está, ¿ya? Ahí. ¿Sí? Y tenemos nuestro circuito, ¿ya? ¿Qué es lo que nos piden medir? Nos pedían medir, como vamos a ver acá en la guía, la ID, vale decir la corriente que circula por el diodo, pero como ustedes pueden ver, este circuito es serie, ¿cierto? Así que la corriente que circula por el diodo es precisamente la misma que circula por acá, ¿cierto? O por acá, o por acá. Yo en particular la voy a medir al inicio del circuito, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Y la tensión obviamente tiene que ser ahí. Ánodo versus cátodo, ¿sí? Revisen el apunte porque ahí se menciona bien el tema de la dirección. En el mundo real, ¿qué es lo que tiene este diodo? ¿Qué es cómo está conectado? O en realidad, ¿cómo es físicamente? Va a tener una franja de un color más claro, o sea, generalmente blanco, dependiendo cómo sea. Les voy a mostrar una, miren, para que la vean. Y aquí lo tienen, miren. ¿Se fijan? Realmente es como los que tenemos en el laboratorio, son así. Son negros y con esa franja gris. Esa franja gris es donde está esa línea, viene a ser el cátodo, ¿ya? Yo tengo que conectar en este caso un potencial mayor acá que en este nodo para que él pueda circular. Eso sería más que esté conectado en directa, ¿cierto? Según lo que nosotros explicamos en el apunte. Y si obviamente el potencial es mayor en este nodo respecto a este, él se va a bloquear, va a estar conectado en inversa, ¿ya? Y idealmente debería bloquear todo el flujo de corriente, a pesar que hay una pequeña fuga, ¿ya? Entonces, con eso claro, vamos a proceder a hacer mediciones. Vamos a, como decía, yo voy a medir acá directamente. Voy a abrir esa línea para medir la corriente. Voy a poner otro multímetro. Importante, el positivo acá y el negativo conectado, en este caso, al resistor. Voy a poner otro más. Estoy sacando un montón de voltímetros, ¿cierto? O sea, de multímetro. Y lo voy a usar como voltímetro. Lo voy a poner ahí respecto a esta tensión, ¿cierto? Va a ser más, menos. Así que va a ser positivo acá, negativo acá. Si estuviéramos haciendo en el laboratorio, como yo les mostraba en el video, sería claro, el positivo generalmente uno lo pone con rojo, en el cable me refiero, y el negativo con negro, ¿ya? Pero recuerden que eso tiene que ver cómo está conectado al mismo multímetro. Tenemos esto listo. Voy a abrir nuestros multímetros, lo voy a poner por acá para que podamos después verlos a un lado, junto con los datos, y vamos a sacar unos cuantos datos. Lo mismo, vamos entonces a configurarlos, recuerden. Eso también en la realidad es válido. Este va a medir corriente, ¿cierto? El XMM3. Así que lo pongo en corriente continua, porque esta tensión no cambia, ¿cierto? Es constante en el tiempo. Y acá vamos a medir tensión, efectivamente también continua. Le doy play y vamos a ver qué nos mide. Y acá nos empieza a medir valores. ¿Qué valor nos da? Miren, fíjense que la corriente nos está midiendo en este caso 11,339 mA, ¿cierto? Y la tensión, miren, no está muy baja. ¿Estará bien? ¿No estará mal? Y en realidad está bien, porque por lo general este tipo de diodos nos van a medir, cuando están en directa, una tensión en sus terminales de entre 0,6 volt y 0,7 volt, más o menos. Obviamente a medida que yo voy aumentando más la tensión de entrada en esta fuente, yo podría tener un mayor valor, ¿cierto? Vamos a tomar nota de esos datos, ya que los tenemos acá. Bueno, voy a ponerlos por acá. Ahí dejamos nuestros datos, está corriendo, ¿cierto? Lo mismo. Y ahora voy a anotar, fíjense bien, voy a anotar BD y D. Y vamos a anotar acá los valores. El BD es la tensión que yo tengo, ¿cierto? En el diodo, que está acá. Es como
Lo voy a anotar tal como está ahí. 661,492. En este caso lo vamos a dejar como E a la menos 3, ¿cierto? Que son mili. Como decía, eso es 0,6. Si yo moviera la coma, ¿cierto? 1, 2, 3, me queda 0,661,492 volt. Y la corriente es, como les decía, 11, acá 11,339. 11,339 también E a la menos 3. Y ahí tenemos entonces nuestra corriente, que está ahí. ¿Sí? 11,3 miliamperes. Seguimos, miren, voy a sacar un valor más. Un valor más por acá, que lo vamos a detener ahí. Vamos a poner el 6, ¿ya? Que es uno de los valores que nosotros tenemos que medir. Y le vamos a dar Enter. ¿Ya? Y fíjense que ahora que nos midió 5 de corriente 5,377 a la menos 3. Oh, perdón, a la menos 3. Ahora lo voy a arreglar. No le pongan una E, sino que pónganle el 3, ¿ya? Ahí sí. Y la tensión, fíjense que dio un poquito más baja, ¿cierto? A medida que yo le pongo una tensión más baja, ese valor cambia, pero sigue siendo como dentro de ese rango, de 0,6 a 0,7. Ese es el valor que tenemos para la caída de tensión en diodos de silicio, que son, por ejemplo, este el 1N4007 que nosotros tenemos acá. Para los diodos de germanio, ahí tendríamos que la caída de tensión es de 0,3 aproximadamente. ¿Sí? Pero nosotros no lo ocupamos en particular, por el hecho de que también este tipo de diodos se ve más afectado por la temperatura. ¿Ya? Entonces varían su característica mucho por la temperatura. Entonces por eso es que tienden a ser más utilizados los diodos Zener. O sea, perdón, los Zener no, estoy adelantando. Los diodos de silicio, ¿ya? Y vamos a poner el valor. Vamos a ponerlo no como 0,6, vamos a ponerlo como 622,647. E a la menos 3, ¿cierto? Recuerden que es como poner por 10 a la menos 3. Tenemos ese valor y ahí ustedes deberán seguir sacando más. Yo en particular me voy a centrar en lo mismo que recién, ¿cierto? En sacar unos valores negativos. Vamos a ver qué pasa, porque si yo pongo acá, por ejemplo, esta fuente, lo borré completo. A ver, me moví hacia allá. Ah, no, me salté hacia arriba. Ahí, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Si yo doy vuelta a esta fuente, vamos a ver qué pasa. Nos va a quedar así, miren. Nos va a quedar así. Ahí. Y ahí, ¿cierto? Y vamos a ver qué ocurre. Miren qué pasó. Qué raro, ¿no? ¿Por qué nos da ese valor tan pequeño? Uno quizás si lo estuviera viendo en el laboratorio, de hecho lo más probable es que le dé cero, prácticamente 0 miliamperes. Y diga, oh, no circula corriente, ¿qué pasó? Se echó a perder. Y en realidad no se echa a perder. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo por si acaso voy a anotar los valores y vamos a analizar qué es lo que ocurre. Voy a poner acá, para este caso sería, por si acaso aquí me faltaba ponerle el valor de la fuente, ¿cierto? Eso también está en la tabla que nos piden. Este valor era para 12 si recuerdo bien y este era para 6, ¿cierto? Ahora pusimos menos 6, porque yo invertí la fuente, ¿cierto? Y nos da la corriente, nos da menos 38,014 nanos, ¿cierto? Menos 38. ¿Se fijan que es de ese orden que les decía yo? Bueno, está en inversa, porque ahora está en inversa. E a la menos 9. Y tenemos, ¿cierto? Que es la tensión menos 6. Qué extraño, ¿cierto? Como que es igual a la fuente, si se dan cuenta. ¿Por qué pasará eso? Y en realidad es por lo siguiente, miren. Lo que ocurre es que cuando el diodo está polarizado en inversa, recuerden que esté polarizado en inversa quiere decir que el potencial que tengo en el cátodo, vale decir acá, es mayor que el que tengo acá. Él se va prácticamente a bloquear y solamente va a tener una pequeña corriente de fuga como ustedes pueden ver. Entonces se va a comportar como si fuera un circuito abierto, como si yo lo quitara prácticamente de ahí. ¿Y qué pasa con eso? Como la corriente es prácticamente nula, o en realidad muy pequeña, ¿cierto? La corriente multiplicado por esta resistencia va a darme una tensión muy pequeña ahí. O sea, prácticamente no va a haber caída de tensión. Y él se va a comportar como si fuera un alambre, como si fuera directamente un cortocircuito. Así que lo que me va a quedar efectivamente sería como este nodo, ¿cierto? Con la fuente, esto prácticamente un corto. Y me va a caer en ese nodo. Y acá no va a circular prácticamente corriente, ¿cierto? Va a ser un circuito abierto. De esa forma, lo que se va a representar en mi salida va a ser directamente la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces, como estábamos acá con una polarización más, menos, ¿cierto? Para medir la tensión, en este caso, sobre el diodo, vamos a ver directamente el potencial y como la fuente está invertida, nos quedan los menos 6 volts. Ya vamos a sacar otros valores más. Por ejemplo, vamos a tenerlo acá. Y vamos a sacar para menos 12, ya que tenemos eso también, ¿cierto? Vamos a ver qué ocurre. Menos 12, lo vamos a poner acá, ¿cierto? Directamente 12, porque como está invertida no es necesario poner el valor negativo.
Yo podría haberlo puesto también en la fuente sin invertirla, pero por ahora lo vamos a hacer así, para que se parezca mucho a lo que hacemos en el circuito real, por decirlo así. Fíjense cómo nos queda. Vamos a anotar, acá tengo el Excel, los valores. Vamos a poner entonces el -12. Recuerden que ustedes tienen que sacar todos los demás, ¿cierto? Acá queda la tensión en el diodo -12 prácticamente, ¿sí? Porque nuevamente se comporta como un circuito abierto, así que como no hay que haya tensión prácticamente acá, se refleja la tensión que tengo en la entrada en nuestra salida, ¿cierto? Que sería la tensión que estoy midiendo. Y nos va a quedar -44. ¿Por qué nos queda negativa la corriente? Se podrá preguntar alguno de ustedes. Porque en realidad como nosotros estamos midiendo desde más a menos, en este sentido, y ahora la corriente circula por acá, va a darme negativa naturalmente. ¿Qué puse ahí? Y voy a poner nano. En realidad son por e a la -9, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros los datos. Luego nuevamente tenemos que graficar los datos. Obviamente cuando ustedes lo saquen todos los que se piden en la tabla, ¿cierto? Que están por acá, miren, vamos a verlo rápidamente. Se pide para todos los mismos rangos, ¿cierto? O sea, para 12 hasta -12, pasando por todos esos valores. Revisamos la curva característica. En este caso nos piden que sea DI versus BD. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque en realidad en este tipo de elementos se controla por tensión, ¿ya? O sea, es como que yo voy variando tensión y en base a eso la corriente aumenta o disminuye, ¿ya? Que sería el caso contrario a otros elementos que podrían ser controlados por corriente. Así que vamos a graficarlo y para que nos quede de esa manera vamos a tomar entonces primero estos datos, control, luego esos datos y voy a ir a insertar y voy a buscar acá los gráficos, voy a agrandar esto para que se vea bien y le vamos a poner directamente scatter, ¿sí? Y ahí se alcanza a ver algo, miren, se alcanza a ver la tendencia. Ahí ustedes lo van a comprobar. Pueden expandir si ustedes quieren alguna parte, porque hay datos que le van a quedar muy parecidos, tanto acá, sí, como esto, ¿cierto? Así que ahí ustedes lo arreglan. La idea es que más o menos se aprecie la característica, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué nos falta. Revisando la guía, vamos a ver... Ah, nos dicen que tenemos que trabajar con el potenciómetro. Vamos a revisar cómo trabaja un potenciómetro. Acá lo vamos a ver ya. Vamos a tirar unas cuantas líneas para que se aprecie la idea de qué es un potenciómetro, porque quizás ustedes no lo han escuchado nunca, pero en realidad sí lo han ocupado. En las radios, por ejemplo, un poco más antiguas, cuando ustedes, no sé, movían la perilla de volumen, ahí tenían un potenciómetro. Quizás lo ocuparon o nunca se dieron cuenta. Pero yo quiero que ustedes entiendan cómo nosotros lo vamos a ir analizando. Miren, tenemos entonces que un potenciómetro es un elemento de 3 pines. Vamos a dibujar un potenciómetro. Vamos a hacer un esfuerzo de dibujo acá. Ahí tenemos un potenciómetro, como los que tenemos en el laboratorio, que van a tener 3 pines. ¿Qué son los pines? Son simplemente nuestras patillas, los elementos con los cuales nos conectamos, por ejemplo, al protoboard, ¿sí? Esos son los pines, ¿ya? Y van a estar numerados como 1, 2 y 3. También uno de repente ve unos diferentes que tienen una perilla, ¿sí? Y también tienen acá sus 3 conectores, ¿ya? Ahí en el dibujo no quedó tan cercano. Ahí después les puedo mostrar una imagen. Estos en particular tienen acá para ajustar. Tienen como un punto ahí que uno lo puede rotar con un destornillador especial y los puede ir girando para ajustar algún valor. ¿Sí? Acá también 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo operan? Piensen que dentro de uno de estos potenciómetros nosotros podemos tener algo así, miren, como un semicírculo. Imagínense que eso es un semicírculo. Ahí sí, tampoco mejor. Y voy a tener lo siguiente, miren. Yo estoy dibujándolo acá. Eso. Ahí. Pensemos lo que es así, ¿ya? Y nos queda así. Tenemos también otro pin central, que está acá. Por ejemplo, ahí. Y acá tenemos un cursor. Nosotros lo que movemos, por ejemplo, es directamente este punto. ¿Por qué? Porque lo que está acá alrededor, miren, todo esto es un elemento resistivo. Que finalmente, recuerden que el potenciómetro, no lo he mencionado, pero es un resistor, por si acaso. Un resistor tal como los otros, solamente que es variable. Y acá él cuenta con esto, miren, cuenta con una pieza móvil, ¿cierto? Que va a ir haciendo una conexión entre ese punto y el centro. De forma tal que, ¿qué va a ocurrir? Si yo, por ejemplo, voy moviendo acá con la perilla, de forma que este selector va moviéndose hacia acá abajo, ¿cierto? Yo voy a ir distribuyendo
la resistencia. Solo esta resistencia yo voy a ver entre estos dos puntos. Eso es todo lo que yo voy a ver. O sea, si nuestro resistor, por ejemplo, completo, así, fuera de 5 kilos, 5 kilo ohm, yo acá puedo tener, no sé, digamos, 2 kilos acá y 3 kilos acá. ¿Sí? Para que se vaya teniendo la idea, tenemos acá 1, 2 y 3. Entonces yo podría obtener diferentes resistencias, ¿cierto? Yo podría ajustarlo, mover todo esto para acá, de forma que yo tendría entonces entre 1 y 2, tendría prácticamente 0, ¿cierto? Si yo por el contrario moviera todo este cursor hasta como por acá, yo tendría prácticamente toda la resistencia, ¿cierto? Entre 1 y 2. Quedó medio rara la figura, pero sí, pues tendría casi toda esta resistencia. Ahí, ¿cierto? Entre 1 y 2. Y como ustedes podrán imaginar, si yo mido entre 1 y 3, no importa lo que yo haga, no importa qué tanto mueva este cursor, no va a cambiar, ¿cierto? Porque estoy midiendo toda la resistencia, ¿cierto? Que sería en este caso para el ejemplo que les mencionaba, los 5 kilos. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo, ¿ya? En definitiva, es un elemento al cual yo o puedo tomar toda su resistencia o moviendo el cursor, ¿cierto? Ir tomando eso, ir tomando, por ejemplo, eso de resistencia, ¿sí? Y además, como les decía, esto de acá, o este trozo de acá, por ejemplo, si es 2, este es 3. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ocupar nosotros? Que es lo que finalmente nos interesa para este caso. Hay varias posibilidades. ¿Ya? También se dibuja así, miren, simbólicamente. Ahí. Tendríamos 1, 2 y 3. Yo podría conectar, en este caso, el pin 1 y el 2 y olvidarme del 3, ¿cierto? Usarlos a ellos dos como si fuera un resistor simplemente normal, al cual yo obviamente le voy a modificar su valor, ¿cierto? Voy a tomar más o menos resistencia. Podría ocupar también el 2 y el 3 y olvidarme del 1, ¿sí? Podría hacerlo. O podría hacer algo también que muchas veces se ve en los circuitos eléctricos, porque así no se dejan pines al aire, es que se conecta así, miren. Se une ahí y yo lo ocupo así, estos extremos, como si fuera un resistor normal, pero que yo obviamente voy a poder ajustar, ¿cierto? Recuerden que yo lo puedo mover acá arriba o lo puedo girar acá, ¿cierto? Para darle más o menos resistencia. ¿Por qué funciona esto? Funciona por el hecho de que lo que ocurre cuando yo hago esta conexión es que pongo en corto una parte del potenciómetro. Y ponerlo en corto hace que finalmente esto como que se pierda. Como que queda solamente la resistencia que tenemos acá nomás, hasta ahí. Y lo demás se pierde. Para nuestro caso, yo voy a usar lo siguiente. Voy a usar entre el 1 y el 2 simplemente. Porque es lo más simple que se entiende bien. ¿Ya? Así que una vez eso claro, yo por si acaso después de bajar este dibujo, si es que alguien lo quiere revisar, vamos a ir de nuevo a nuestro circuito y nos piden armar este circuito. Fíjense bien. Obviamente acá nos piden que nosotros midamos el valor de resistencia mínima y máxima del potenciómetro. Ustedes podrán suponer que en realidad no se requiere mucha medición en este caso, porque tenemos lo siguiente, que en realidad lo mínimo que yo podría medir, por ejemplo, entre 1 y 2 sería 0, ¿cierto? Si no tomo nada de resistencia. Y lo máximo, el total. Ahí les di una respuesta en realidad. Vamos a ver ahora el potenciómetro en la simulación, ¿ya? Para que ustedes lo encuentren y vamos a tomar algunas mediciones. Vamos a detener, mientras estaba simulando todavía. Y vamos a buscar el potenciómetro, que debería estar por acá, ¿cierto? Tenemos el potenciómetro. Acá está el potenciómetro. Potenciómetro. Y vamos a poner unos 5 kilos, aunque igual le podemos variar el valor. Lo ponemos ahí. Y fíjense que yo puedo, voy a cerrar ahí. Yo puedo cambiar qué tanto quiero que cambie. Miren, fíjense que lo podría poner que su incremento sea, por ejemplo, de un, bueno, no de 12, sino que de 1%. Asociarlo a una letra. En este caso yo, si lo selecciono así. Ah, perdón, era la A. Ahí sí. Con la A, ¿se fijan que va aumentando? Y no lo puedo disminuir, pero lo podría ajustar así, si yo quisiera ir probando. También otra opción que tengo, como ustedes pueden ver gráficamente ahí, modificar el valor así. Y que igual es una buena idea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir la resistencia. Voy a usar uno de estos multímetros, ya que tengo tantos multímetros acá. Algo muy importante. Cada vez que ustedes quieran medir resistencia, tal como lo hicimos en la experiencia 2, que me parece que la alcanzamos a hacer en el laboratorio, y la 1 sí, la 1 sí la hicimos. Tenemos esto, miren. Yo voy a medir resistencia, lo voy a poner ahí, y tiene que estar desenergizado mi circuito. ¿Por qué? Porque el multímetro, para medir la resistencia, lo que hace directamente es inyectar una corriente al elemento que va a medir, o al circuito que va a medir. Y luego mide la tensión, y en base a eso con ley de Ohm hace el cálculo.
¿Ya? Entonces, si yo tengo el circuito que está energizado y, por ejemplo, esto estuviera dentro de un circuito y voy y mido resistencia así directamente, no voy a dañarlo probablemente. Bueno, quizá podría dañar a otro elemento que fuera más sensible, pero no fallaría mi multímetro. Sin embargo, la medición sería errónea. Así que recuerden, siempre desenergizar, separar del circuito y ahí lo vamos a medir, ¿ya? Nuestra resistencia. Y donde dejé acá está. Vamos a desconectarlo de acá. Con suprimir, ¿cierto? Borramos ahí. Y nos quedamos acá con el... Yo lo voy a poner por acá, miren. Ahí. Ahí sí. Y vamos a medir. Entre este punto, me voy a dar toda la vuelta en realidad, y el punto central. Miren lo que tengo. Ya, ahí está midiendo. Voy a darle play. Y estoy midiendo, por ejemplo, en este caso si lo pongo todo para acá, es porque en realidad está ajustándose para acá. Quiere decir que dejé, ¿sí? Es como que se movió hacia abajo la flecha. Se movió hacia abajo y quedó entonces toda la resistencia medida entre esos dos nodos, ¿cierto? Entre ese y ese. Y si obviamente yo lo ajusto para acá, es como que va subiendo la flecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad está quedando cada vez menos ahí. ¿Sí? Si lo hago al revés, fíjense ahora. Yo lo voy a dejar ajustado acá para que quede uno. Vamos a ver si le acierto a 2,5. Quedó justo al medio. Si no me sirve. Ya. 1,95. Ya, eso me sirve. 1,95 quedó acá. Miren lo que pasa si yo voy y tomo esta conexión. Fíjense que si yo hago clic ahí aparece esa X. Lo puedo cambiar. Y voy a ponerle que mida. De hecho, ese no lo voy a cambiar, voy a cambiar este. Entre este punto y ese. Ahí vamos a mover esas líneas para que no quede tapado. Ahí queda un poco más ordenado. Miren lo que pasa ahora. Ahí nos midió el resto, ¿cierto? Había quedado entre ese nodo que está ahí y este, el punto medio, ¿cierto? Los 1,95. Y aquí quedaron el resto. Es lo que yo le estaba mencionando, ¿cierto? Y puedo modificarlo, según lo que a mí me convenga. Si yo quiero que quede en 0,0, lo pongo entre esos dos puntos, ¿cierto? Y si lo quiero poner que quede con todo, ahí quedo con los 5 kilos. ¿Sí? Ese es el funcionamiento que tiene. Ahora lo vamos a realizar en este caso o lo vamos a incorporar a nuestro circuito. Vamos a bajar. Todavía nos queda espacio. Por si acaso eso lo estoy haciendo directamente con la rueda del mouse. Ahí yo puedo mover para arriba, para abajo. Y para reciclar un poco me voy a llevar esto ya. De hecho vamos a dejar un circuito por acá. Este lo vamos a dejar acá. Ahí. Vamos a cerrar un poco nuestros instrumentos. Ya. Y vamos a armar el circuito. Yo lo voy a armar y voy a volver ya. Para que así... Bueno, aquí volvemos y mágicamente, ¿cierto? Tenemos el circuito casi completo. Fíjense que era así, miren. Era así, ¿cierto? Fíjense que yo de momento no estoy poniendo acá el potenciómetro, que es lo que va ahí. Ya se llama R2 simplemente. Tengo la fuente de 12, ¿cierto? Un resistor de 2,2 kilos, 4,7 kilos y 1 kilo. Y voy a hacer simplemente esto primero, miren. Ya, le voy a dar los valores porque era de, como les decía, 2,2. Vamos a ponerle 2,2 porque así es como se ingresa en este caso. No nos va a aceptar la coma. Aquí deberían ir los 4,7. Ustedes ya tienen publicada por si acaso la guía, así que pueden revisar los valores. Y este es el 1K. ¿Sí? Y por si acaso no se dejen llevar por los números que están acá, por las letras. ¿Ya? Porque como tengo yo otros elementos creados, me los dejo como R4, R5, R6. Yo si quisiera renombrarlos, por ejemplo R1, R2 y R3, tendría que eliminar los que ya tengo, ¿ya? Pero para efectos de nuestro caso y la simulación no nos afecta, ¿ya? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer bien lo que dice, miren, porque a veces es medio engorroso y uno puede confundirse. Dice, monta el circuito de la figura 3, donde R2 es un potenciómetro. Ajusta el valor del potenciómetro de tal forma que la corriente IR sea igual a 1 mA. Ya, importante. Nos dicen que pongamos el potenciómetro ahí, de forma de tal que nosotros al ajustar el potenciómetro consigamos que la corriente que circula por esta rama, que como ellos obviamente están en serie, va a ser la misma acá, que acá, que acá, ¿cierto? Sea 1 mA. Eso vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer. Y yo lo voy a conectar así, miren. Bueno, entonces voy a tomar nuestro potenciómetro, lo voy a poner por acá. Voy a agrandar un poco más el circuito porque al momento de hacer mediciones esto nos va a ser un poco más simple ya. Vamos a mover esto para acá. Y tenemos espacio, así que lo vamos a hacer así. Ahí, ¿cierto? Y nos debería quedar espacio sin ningún problema para poder representar todo.
Ahí lo tenemos, ¿cierto? Y vamos a conectarlo acá. Por si acaso, si se recuerdan, nosotros vimos que entre este punto y este punto, este sería el 2 y este por ejemplo el 3, ahí al modificar esto hacía que variara desde 0 hasta el máximo valor, que son los 5 kilos. Así que lo voy a conectar de esta manera. Ahí y ahí. Ahí, está un poco más, un poco choco, pero está bien. ¿Sí? Partamos en 41 para que no esté en 0. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que medir la corriente que circula por esa rama, ¿sí? Es lo que nos piden en este caso. Recuerden que nos dice por esa rama. Y eso tiene que ser igual a 1 miliampere, según el ajuste que nosotros vamos a hacer del potenciómetro. Vamos a ver si con el incremento que tenemos ajustado a un 1% nos permite hacerlo, ¿ya? Importante, al medir corriente, recuerden, yo tengo que interrumpir el circuito. Yo voy, abro con suprimir, lo abrí, ¿cierto? Y ahora voy a tomar el instrumento, lo voy a poner positivo acá, ¿cierto? Porque yo quiero medirla en este sentido. Tiene que entrar por el positivo para medirla así. Y luego ahí voy a poner el negativo, ¿cierto? Y así yo voy a poder censar lo que circula. Fíjense que la corriente va a venir de la fuente, va a ir por acá, va a pasar un poco por acá, ¿cierto? Otro resto de corriente va a ir por acá, va a entrar al multímetro por el positivo, va a salir de él, ¿cierto? Él obviamente va a poder censarla y medirla. Es como si yo quisiera medir el flujo de agua que pasa por un río. Yo tengo que poner de alguna forma algún elemento por el cual el agua pase, ¿cierto? Para poder medir la corriente en ese caso, o el flujo, de lo queremos ver así. Y va a salir por acá, va a circular y va a volver a la fuente, ¿cierto? Y vamos a configurarlo. Mira, lo teníamos en resistencia, lo ponemos en corriente continua, ¿cierto? Y vamos a proceder a medir. Ya, y nos está dando 8,856099 micros, ¿cierto? Eso sería, ¿cuánto sería? De hecho, menos de un mili, ¿cierto? Un mili sería 1000 micros. 1000 micros, recuerden eso, ¿ya? Así que voy a empezar a ajustar. Voy a ver si lo puedo conseguir. Voy a partir desde abajo. Voy a partir desde abajo. Miren, desde ahí. Y voy a ir incrementando de uno en uno. Vamos, si le doy clic, va a ser súper bueno. De hecho, acá. Tengo que darle clic a él. Y ahí empezó a incrementar, ¿se fijan? Sigue incrementándose. Sigue, sigue. Voy a darle un poco más. Parece que igual tengo una, más o menos, buena posibilidad para llegar a ese valor. Hasta que me dé 1000 micros. En la realidad generalmente va a medir un mili o 0,99, ¿ya? Voy a ir un poco más rápido. A ver. Ahí. Estamos llegando, estamos llegando. Oh, ya casi llegué. Yo creo que uno más y me paso, ¿no? Ya, por ejemplo, supongamos que ustedes lo ajustaron a mayor precisión, ¿cierto? Y les quedó. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en 1,005. ¿Ya? Traten ustedes de llegar lo más posible. ¿Cómo lo pueden hacer para llegar más cerca? Van acá, ¿cierto? Y ahí lo pueden ajustar. Vamos a ver si nos deja menos. Quizás nos deja menos. 0,1. Vamos a ver si lo acepta. A ver, vamos a ver. Ah, miren si deja. Ya, muy bien. Pero yo lo dejé un poco pasado, así que voy a bajarlo. Ahí. Voy a demorarme un montón. A ver, vamos a ver qué tanto nos demoramos. Ah, miren, bajamos bastante, ¿cierto? Después 59. Vamos a ver. A ver. Sí, ya. Voy a llegar a 0,99 algo. O quizá uno y un poquito más. Uno más nomás. Ah, uy, llegué casi justo. Muy bien. Entonces, una vez que logramos eso, que circule por acá un miliampere, ¿yo qué voy a hacer? Voy a detener mi circuito, ¿cierto? La realidad yo lo sacaría de ahí, ¿cierto? Y voy a medir. Voy a medir la resistencia que tenemos acá. Voy a conectar. Acá voy a tomar mi resistor. En este caso potenciómetro, recuerden que es un resistor variable. Desconectado del circuito, entre ese nodo y ese nodo. Y voy a medir. ¿Ya? Ustedes van a medir acá, recuerden, resistencia continua, le dan play y lo van a medir. Yo no lo voy a hacer ahora porque igual tienen que hacer ustedes y poner el valor. ¿Qué van a hacer con ese valor? Van a ir para acá y lo van a poner ahí. ¿Sí? Yo creo que está listo, yo llegaría a hacerlo, ¿cierto? Ahora, finalmente, ¿qué nos piden? Estamos casi a punto de llegar al final de la guía. Nos piden, con el valor de R2 encontrado, mida el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias del circuito y completa la tabla 4. Ah, ya nos piden entonces que midamos todas las tensiones, todas las corrientes, no nos dicen ninguna polaridad, así que nosotros nos vamos a dar una. ¿Ya? Y tenemos que volver a lo que teníamos originalmente, ¿ya? Supongamos que ya lo medimos, ustedes supongo que están trabajando conmigo ahora, así que lo hicieron. Y ya sabrán el valor.
Ya, voy a conectar acá. Y acá, ¿cierto? Tal como estaba. Y vamos a empezar a medir. Yo ya tengo la corriente que circula por ahí, esa es 1 mA. Así que están todos listos con ese. Esos dos ya no hay que hacer nada, ¿cierto? Porque es 1 mA. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar acá, miren. Recuerden que para poder medir tenemos que ir interrumpiendo el circuito. Yo voy a medir la que circula por este resistor, que sería el R1 en nuestro circuito usando la notación que tenemos. Voy a cerrar ahí para que circule corriente. Voy a poner positivo, acá al positivo, y el negativo, ¿cierto? Va a ir a nuestro resistor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque recuerden que tiene que estar en serie y tiene que circular la corriente por él para que él la pueda medir y después recién al circuito. Y ahí vamos a tener esta corriente. Ya, vamos a medir el valor, ya. Y aquí ya, como les digo, no lo voy a seguir midiendo porque ya lo digo es exactamente lo que tenemos acá. Y queremos que ustedes lo realicen, ¿ya? Corriente. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo esa corriente, voy para acá, vuelvo a quitarlo, lo conecto ahí, y me queda solamente medir una corriente, ¿cierto? La corriente que circula por acá, ¿sí? Por esta rama. Porque recuerden que acá tenemos un circuito, ¿cierto? Que se va a dividir la corriente. Esta corriente por esta rama y por esta. Así que en definitiva la suma de esta corriente y esta tienen que ser igual a esa. ¿Sí? También lo pueden comprobar ustedes. Si les queda diferente es porque en algún lado hay algún error. Yo voy a interrumpir el circuito, no se olviden de eso. Pongo mi amperímetro, que tiene que estar en serie. Lo voy a conectar ahí para que la corriente venga por acá, entre por el positivo, lo circule a él y salga para acá, ¿cierto? ¿Era ahí o no? Sí, por ahí era. No era ahí. Recuerden, lo que estábamos usando, ¿cierto? No se vayan a equivocar como lo hice yo recién, porque si no les va a quedar diferente. Ahí, ¿cierto? Porque si yo lo ponía ahí, lo que iba a medir era respecto a 5 kilos. Y este valor que quedó no es 5 kilos, ¿cierto? Así que ahí está bien. Voy, mido la corriente, todo súper bien, ¿cierto? Ustedes lo están comprobando conmigo. Voy a sacar mi instrumento, voy a volver a unir como estaba, ¿cierto? ¿Y qué nos queda hacer? Ahora nos queda súper poco, nos queda únicamente medir las tensiones. ¿Cómo lo hago? Nuevamente, como habíamos dicho, en paralelo. Tomo mi multímetro y voy midiendo. Perdón, era ahí, ¿cierto? Voltímetro en continua. El positivo. Yo estoy tomando esta referencia, ¿cierto? Entre S y S, ¿cierto? Medimos una. Después vamos a ir. ¿Cómo vamos a medir acá? Vamos a medir positivo acá, ¿cierto? Ahí sí acierto. Y ahí. ¿Sí? Vamos a seguir. Y ustedes van a hacer lo mismo para los otros casos, ¿cierto? Positivo acá, negativo acá. Y acá lo mismo. Acá lo voy a medir en este punto, miren. Ahí, entre ese y ese, ¿cierto? Y ahí vamos a medir siempre así. Recuerden que eso es en paralelo. ¿Ya? Espero que este video les sea de ayuda. Cualquier duda adicional que ustedes tengan nos la pueden hacer saber, ya sea a cualquiera de los profesores, ¿ya? O en el foro de consultas que nosotros tenemos. ¿Ya? Así que estén muy bien. Saludos.